Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. Siguen las amenazas y rumores de guerra. El caos está por venir, se encadena. ¿Será que los que tienen oídos, pero que no oyen, no se dan cuenta que las últimas advertencias y señales que nos dio nuestro Señor Jesús se están cumpliendo frente a nuestros ojos? Bienvenido al Escenario Profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Alertas que el reloj profético de Dios, la nación de Israel marcando los últimos segundos del tiempo de gracia que Dios ha dado para la iglesia de Cristo y preparando el escenario que será para Israel en su semana 70, cuando viva la angustia de Jacob, como nos lo dice Jeremías capítulo 30. Y si lo duda, solo es ver cómo ahora se están cumpliendo las profecías literalmente como fueron escritas para su cumplimiento total. A Israel se le prometió en Ezequiel 34:13 que el Señor los sacaría de los pueblos, de las naciones, y los juntaría en sus tierras. Y Dios los ha traído ya a su propia tierra y los ha apacentado en su propia nación de Israel. Hoy esto está sucediendo exactamente, tanto que cada día hay más judíos de todo el mundo que deciden vivir en Israel. Así lo confirma la agencia judía y el ministerio de Alía, de inmigración, durante el 2014, marcando ya un aumento del 28% respecto al año anterior, donde 7,000 judíos franceses hicieron la Alía, que es la inmigración a Israel, tanto que la población de Israel se calcula de casi 8,300,000 personas de habitantes. Escuchó bien, hoy Israel tiene casi 8,300,000 personas de habitantes. Y esto es para que nos demos cuenta que el tiempo de gracia se está acabando y que pronto la iglesia partiremos a nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, con Yeshua, con Jesús, y que Israel pronto vivirá su semana 70, como nos lo dice Daniel 9:27. Y por si fuera esto poco, hay más señales que nos alertan que Cristo viene pronto. También se empieza a producir el aceite que se usaba en el templo de Jerusalén después de 2000 años de no hacerlo. Esto es asombroso y milagroso porque vemos la mano de Dios preparando el escenario final de los últimos tiempos. Porque un equipo de expertos agrícolas, artesanos y rabinos recreó por primera vez el aceite puro que se empleaba hace 2000 años para encender el candelabro del menorá del templo de Jerusalén. Y todo esto es para el cumplimiento de la semana 70 de Israel, cuando traigan para el alumbrado el aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente en el templo, que muy próximamente tendrán, y poder llevar a cabo el mandato que les da Levítico 24:2.
Y dentro de las señales del fin en el reloj profético de Dios en Israel, hay una turbulencia hostil y agresiva mundialmente, donde Israel está siendo presionado por todas las naciones a dividir y repartir su tierra de Canaán, que les fue heredada divinamente, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11, donde hoy las naciones que vemos en color verde se van adhiriendo ya, apoyando la creación de un Estado palestino con capital Jerusalén Este. Pero poco a poco el mapa mundial se va pintando de verde ante las declaraciones de apoyo de estas naciones por medio de sus presidentes y autoridades, que en su ignorancia de la palabra de Dios lo van haciendo, donde se van cargando la copa y piedra pesada que es Jerusalén, que les traerá su propia destrucción, como nos lo dice Zacarías 12, versículos 2 y 3. Y el juicio a todas las naciones está por comenzar, por estar en contra de Israel, apoyando la repartición de la tierra que les fue heredada divinamente. Y este mapa pronto se va a pintar totalmente de verde, y el mundo se va a llenar de más tragedias espantosas, con destrucción, muerte y calamidad por todas partes. Tanto que lo que se ve hasta ahora no es nada con lo que viene. Hoy solo es principio de dolores, y lo peor está por empezar. Y dentro de este cuadro crítico y peligroso que vive ya la nación de Israel, está la no menos crisis política interna que ponen en peligro el destino futuro de la nación de Israel. Y esta crisis interna se va a marcar y se va a intensificar más después de las elecciones del 17 de marzo de este 2015, que la fecha está exactamente entre la mitad del eclipse solar total de Sol del 3 de marzo y el eclipse lunar del 4 de abril. ¿Coincidencia? Por supuesto que no. Dentro del plan profético de Dios, de acuerdo a su bendita palabra, y respecto a las señales del cielo, del sol y la luna y las estrellas, solo nos indica que pronto las potencias de los cielos van a ser conmovidas, como nos lo dice Lucas 21, versículos 11, 25 y 26. Y que obviamente en Israel los conflictos internos como externos se van a agudizar con guerras y ataques que van a arrinconar a Israel con angustia y sufrimiento en este trato que Dios va a tener con la nación hebrea, y que obviamente Dios los defenderá y destruirá a todos sus enemigos, como nos los dice Zacarías 12:3, Joel 3:2 y Jeremías 30. Y para ampliarnos más sobre este tema, el día de hoy tenemos un invitado. Al reconocido conferencista y maestro de la palabra, al doctor David Diamond. Mi estimado David, como escritor del libro Jerusalén, la tierra prometida, y conocedor de lo que ocurre en Israel y Medio Oriente, ¿cómo ves esta serie de conflictos y presiones internacionales que Israel está viviendo y donde está de por medio una elección de primer ministro que decide el futuro próximo de Israel? Raúl, de verdad es un verdadero privilegio para mí poder saludar a todos nuestros amigos en toda Latinoamérica y en el mundo en general que tienen a bien sintonizar los programas que vienes desarrollando a través de la serie Profética Maranata, y en esta nueva etapa de tu ministerio, del llamado que Dios te ha dado para difundir la palabra de Dios al mundo entero. Me honra sinceramente que hayas tenido en cuenta mi nombre para participar en este programa que espero sea de bendición. Raúl, de verdad muchísimas gracias. Bien, la nación de Israel está viviendo un momento muy complicado, pero también no es menos cierto que hay una crisis política dentro del pueblo hebreo. El gobierno de la nación de Israel está inestable. Las facciones políticas que en algún momento habían formado una coalición que le permitió a Netanyahu ser reelegido ya en una oportunidad parecen desvanecerse, disgregarse. Existen pugnas internas, intereses personales, aspiraciones políticas legítimas o ilegítimas en algunos casos tal vez, pero que han puesto a la nación de Israel en una crisis terrible a nivel político interno, porque Netanyahu fue tal vez el más decidido, el que tuvo una política más clara y diáfana con respecto al programa de enriquecimiento de uranio del gobierno persa. Pero, sin embargo, pareciera que Netanyahu
dentro de lo que se ha venido viendo en los últimos meses, estaría en peligro de perder el gobierno de la nación de Israel, del pueblo judío. Ha llamado anticipadamente a elecciones y su contrincante es una mujer muy conocida allá en el mundo, por lo menos en la televisión se la ha visto en muchas ocasiones, Tzipi Livni. Es una mujer de tendencia liberal, ha manifestado su abierto apoyo al homosexualismo, a muchas otras cosas que tal vez la palabra de Dios sabemos perfectamente están en contra. Entonces vemos un gobierno más liberal, un gobierno entre comillas progresista, que amenaza tomar control de la nación de Israel. Lo cierto es que las elecciones en marzo van a marcar un nuevo diagrama, un nuevo concepto, van a definir una nueva geopolítica de Israel si es que Netanyahu perdiera las elecciones. Pero si las ganara Netanyahu, estoy seguro que él va a tomar con mayor vehemencia y con mayor rapidez la crisis con Irán. Toma en cuenta también las últimas actitudes que tuvo el presidente norteamericano Barack Obama, que de verdad ha causado mucha molestia dentro de la nación de Israel y en el mundo entero, porque creo que Obama está de una u otra manera involucrado en esta crisis interna que se está dando en la nación de Israel, porque la falta de apoyo directo y verdadero, real, tangible al gobierno de Netanyahu, de verdad que gobernar Israel es muy complejo y peor sin el apoyo tangible de los Estados Unidos. Eso se ha venido viendo en la política exterior. Y creo que Tzipi Livni ha sabido capitalizar de una u otra manera esta situación coyuntural en el Estado de Israel. Y claro, ella se ofrece como la negociadora, una mujer bastante acepta a la creación de un Estado palestino, que prácticamente cede en muchos puntos a lo que los palestinos quieren para un futuro Estado y que de una u otra manera menoscaba la soberanía y pone en peligro la integridad territorial del Estado de Israel. David, dentro de estos graves problemas que enfrenta Israel, hoy vemos que el antisemitismo se está incrementando mundialmente y que pone en jaque a Israel, donde vemos gobiernos, organizaciones, sectas y lo peor, cristianos que supuestamente basan su fe en la palabra de Dios, se suman a esta corriente de rechazo a Israel. Para ti, ¿qué significa todo esto? Bien, Raúl, de verdad, es una situación lamentable lo que está viviendo el Estado de Israel. Primero quiero definir lo que es el antisemitismo. Se manejó mucho este término durante muchos siglos para definir el odio, la animadversión, la persecución y el asesinato en serie de judíos. La palabra semitismo viene de Sem, uno de los hijos de Noé. Recordemos que Noé tuvo 3 hijos, Cam, Jafet y Sem, que es el padre de los pueblos semíticos, es decir, ismaelitas o árabes y judíos. El pueblo judío, el pueblo hebreo. Bien, de ese momento entendemos lo que es antisemitismo, pero hoy en día se ha acuñado un nuevo término, se conoce como judeofobia. Es un término que ya la Real Academia de la Lengua Española lo acepta y en base a todos los idiomas ya es conocida esta palabra. La judeofobia es el odio, la animadversión, el rechazo, el deseo de exterminio o el intento de hacerlo contra un determinado pueblo, en este caso contra el pueblo judío, sea el que está viviendo dentro de las fronteras del Estado de Israel o el pueblo que se encuentra en la diáspora o en el exilio, que es una multitud de judíos que residen en las naciones gentiles, como los profetas de la Biblia lo habían anticipado. El rebrote del antisemitismo o de la judeofobia, fomentado por muchos medios de comunicación, ha provocado que la opinión pública considere a Israel como el villano y el que no tiene derecho ni siquiera a explicar su posición. Hoy en día los medios de comunicación muestran noticias cuando el ejército de Israel ingresa a Gaza, pero no informan de los misiles que llegan a Israel. O sea, es una guerra totalmente desproporcionada. Los medios de comunicación están alentando, en muchos casos, no en todos, el antisemitismo. Desgraciadamente, estos enormes medios de comunicación, estos imperios de las telecomunicaciones, han logrado crear robots, han logrado crear una opinión pública ficticia, basada en datos falsos, en hipótesis totalmente equivocadas, donde Israel es el agresor, es el peligro, Israel es el terrorista, Israel es el genocida, que a raíz de esta propaganda antisemita o judeofóbica, los terroristas se muestran como víctimas. Increíble. Los medios de comunicación tuvieron la capacidad de hacer que literalmente los patos disparen contra las escopetas y ganen la batalla. Es una cosa irrisoria, insólita. Esta máquina propagandística ha logrado infestar, y lo digo con todo dolor, Raúl Sarmiento, amigo mío, hermano, ha logrado causar un mal espiritual dentro de la misma iglesia, porque es triste y es lamentable que mucha gente que asiste a iglesias evangélicas
tiene el concepto que Israel es el perverso. Y no solo eso, que Israel no tiene el derecho de existir. Lo más terrible es que teólogos y pueblo evangélico debaten sobre Israel si es que éste tiene el derecho o no de existir. La nación de Israel se basa en 4 milagros fundamentales, 4 pilares milagrosos que definen al Estado de Israel. El primero, el nacimiento de la nación de Israel es un milagro, porque comienza con una intervención directa de Dios. Cuando un hombre anciano de 99 años y su mujer Sara, una mujer estéril, llegan a tener un hijo y nace Isaac de puro milagro. Y no solo eso, sino que el mismo Isaac posteriormente se casa con una mujer, Rebeca, que también era estéril. Desconocer el origen del pueblo judío es desconocer la intervención de Dios en la historia. Así de simple. Segundo dato, el milagro de la revelación divina que le da una identidad al pueblo judío. Exacto. Definitivamente Dios escoge a Israel. No por qué, sino para qué. ¿Para qué lo escoge Dios a Israel? Para, por medio del pueblo hebreo, que es el 0.5 de la población mundial actual, a través de esa nación, se manifestará quién es Dios. Exacto, hay un Dios, pero ¿quién es? ¿Qué desea? ¿Qué demanda? ¿Qué pide? Y por medio de profetas como Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós y otros más de sangre hebrea, Dios se manifiesta en la historia por medio del libro de los libros, la Escritura Sagrada, y después por medio de los apóstoles judíos, sin olvidar el más grande personaje que aporta a la nación de Israel a la historia, sin duda alguna, aquel bendito ser que fue capaz de partir la historia en un antes y un después, Yeshua ben David, Jesús hijo de David, Yeshua ben Elohim, el Hijo de Dios, el bendito Salvador, Jagoel Israel, el Redentor de Israel, Hamashiach, el Mesías. El tercer milagro de la historia de la nación de Israel es, sin lugar a dudas, el milagro de su preservación. Cuando nosotros hacemos una revisión de la historia, podemos comprender más a cabalidad cómo Dios intervino para la sobrevivencia de la nación de Israel. Yo filmé una conferencia hace algunos años atrás en la República de El Salvador, más concretamente en la ciudad de San Miguel, que titula Israel-Irán, el principio del fin. En esa conferencia, que por cierto desarrolla una próxima guerra que se desarrollará entre Irán e Israel, la cual está escrita en las profecías de Jeremías y de la cual tú también, Raúl Sarmiento, has hablado con gran propiedad, con anterioridad, con mucha puntualidad digna de destacar. Allí hice yo una revisión, un análisis, un recuento de todos los momentos difíciles que a la nación de Israel le tocó vivir. Desde el sufrimiento en Egipto, los años de esclavitud y la milagrosa salvación de Dios por medio de Moisés, cuando sale la nación de Israel en la liberación. Hablábamos del milagro de la sobrevivencia en la época de la reina Esther, cuando Amán el perverso tramó la destrucción del pueblo hebreo, el holocausto, la Inquisición previamente, y tantos otros momentos de la historia demuestran que el pueblo judío estuvo perseguido por los más poderosos imperios de la historia. Pero curiosamente, esos imperios perecieron, desaparecieron, quedaron en los anales de la historia, y si acaso quedaron ruinas, pero Israel ha seguido avanzando, y hoy en día la nación de Israel es uno de los pueblos no solo más modernos del mundo, sino de los más progresistas y desarrollados en tecnología. Demuestra que Dios hizo preservar a Israel para el final de los tiempos, porque Dios es fiel a su promesa. Dios lo dijo: yo seré el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de ellos para siempre. Literal, es para siempre. Y hoy en día tenemos que hablar del cuarto milagro, que es el que más están poniendo en tela de juicio hoy. Es el milagro de la restauración del pueblo judío. Esto se da a partir de 1948, cuando el Estado de Israel es refundado. David Ben Gurion es prácticamente el padre de la patria en ese momento de la historia. Este hombre, desafiando todos los parámetros de aquel momento, se enfrenta frente al mundo entero y decide la creación del Estado de Israel. Las naciones árabes dan lugar a lo que se conoce como la Guerra de Independencia, un tremendo bombardeo sobre Israel que buscó hacer desaparecer al pueblo judío ese mismo momento, al día siguiente de su fundación como Estado. Y no pudieron. Israel sobrevivió milagrosamente a semejante bombardeo. Ahora bien, aquí quiero llegar. Lo curioso es que hay pastores, que no quisieran que Israel exista. Los grandes teólogos del reemplazo, así se los conoce. Estos predicadores, inclusive los de la prosperidad, nunca predican nada a favor de Israel. ¿Alguna vez usted se preguntó por qué? ¿Sabe por qué? Porque ellos creen en una teoría falsa, en una doctrina teológica falsa, que dice que la iglesia reemplaza a Israel en todo y que Israel no tiene derecho ni a la salvación. Y pretenden borrar de un plumazo 3 capítulos de la Biblia.
Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. Dieran todo porque esos 3 capítulos de la Biblia no existieran. Entonces, aquí podemos ver claramente que esto no es ignorancia. Hace un tiempo atrás, un reconocido predicador judío mesiánico, un baluarte, yo diría uno de los que abrió la brecha a la predicación del Evangelio a los judíos en Latinoamérica, el pastor Roberto Paso de Argentina, dijo una frase muy cierta: el antisemitismo, la judeofobia, el rechazo al pueblo judío, el odio a los judíos dentro de la iglesia, no es ignorancia bíblica, se lo llama pecado, porque definitivamente hace que la persona, sin darse cuenta tal vez, está desafiando el plan de Dios. El plan de Dios para la humanidad entera, que pasa inevitablemente por el pueblo judío. Jesús lo dijo: la salvación viene de los judíos. Lo dijo claro Jesús. O sea que Dios, pese a lo que los teólogos digan, pese a la maldad de muchos cristianos, entre comillas, evangélicos, que aborrecen al pueblo judío, Dios sigue restaurando el pueblo judío en este tiempo y está haciendo resurgir las 12 tribus. Prueba de ello es que en el Apocalipsis se describe que de ellas se levantarán 144.000 varones a predicar luego del arrebatamiento de la iglesia. Algo que, por cierto, está a punto de acontecer, porque el hecho solamente que en este tiempo, no hace 3 siglos, ahora, al recién comenzar el siglo XXI, estén encontrándose a las tribus perdidas de la nación de Israel, algo que el National Geographic, History Channel y muchos otros medios de comunicación han mostrado en sendos y profesionales reportajes, demuestra que Dios está interviniendo en la nación de Israel de manera directa para restaurarla. Lamentablemente hay grupos religiosos dentro de la misma nación de Israel que quieren la destrucción del Estado judío. Esto se conoce como el movimiento judío antisionista. Dicen que el actual Estado de Israel debe desaparecer, que no tiene derecho a existir. ¿Y por qué lo sostienen? Bueno, entre sus muchas razones dicen que el Estado de Israel lo fundó David Ben Gurión y que no lo fundó el Mesías. Por ende, no tiene valor. Y usted lo puede ver fácilmente recordando lo que pasó hace años atrás, Raúl. En un reportaje tú mostrabas claramente, yo recuerdo bien en un video de la serie Profética Maranata, cómo un grupo de rabinos ortodoxos, hasídicos, es decir, practicantes religiosos, viajaron hasta Irán a estrechar la mano del presidente de Irán de aquel tiempo, Mahmoud Ahmadinejad, y a felicitarlo, a alentarlo. ¿Y qué pretendía Ahmadinejad? La destrucción del Estado de Israel. O sea, es una cosa de locos, que a veces cuesta entender. Pero esta es la realidad de un antisemitismo que no solamente se está dando en el mundo gentil. Tristemente, estos albores de antisemitismo y de odio dentro del mismo pueblo hebreo. Y esto no nos va a llevar a nada bueno en la historia. A ningún pueblo el odio interno no lleva a nada bueno. Jesús mismo dijo: una casa dividida contra sí misma cae. Te agradezco, mi hermano David, por tu excelente exposición clara y precisa que nos bendice en grande manera. Y quiero, si me lo permites, concluir con un versículo contundente para todos aquellos que aún odian o rechazan al pueblo y reloj profético de Dios, que es la nación de Israel. Isaías capítulo 41, versículo 11. Hay una promesa divina para Israel, donde nos dice: he aquí que todos los que se enojan contra ti, Israel, serán avergonzados, confundidos, serán como nada, y perecerán los que contienden contigo. Con esto que les quede muy claro el destino final a los que están en contra de Israel. Serán avergonzados, confundidos y lo peor, serán como nada y perecerán. El tiempo se nos ha acabado. Raúl, ¿serías tan amable de orar por todas esas personas que nos están viendo por los diferentes medios? Con mucho gusto. Padre amado, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos allegamos a ti pidiéndote que tu Santo Espíritu hable a todas las personas que vean este programa. Confórtalos, mi Señor, y dale sed de escudriñar tu bendita palabra para que caminen conforme a tu voluntad. Y las personas que nos van viendo y escuchando por diferentes medios, donde va llegando este programa, te invito, si nunca has confesado a Jesucristo, tu Señor y Salvador, hoy puede ser el primer paso para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y tú puedas tener salvación y vida eterna en nuestro Señor Jesús. Y si tú eres, repite después de mí: Señor Jesucristo, gracias por tu sacrificio que hiciste por mí en la cruz.
Desde hoy me rindo a ti. Quiero que tomes control de mi vida y desde hoy quiero que tu Santo Espíritu obre en mi corazón, en mi mente y en todo mi ser. Transfórmame para estar en santidad y nacer de nuevo conforme a tu palabra. Y desde hoy te declaro y te confieso mi Señor y Salvador. Y Padre amado, te pido en el nombre de mi Señor Jesucristo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y prepárame para ese día glorioso cuando tú vengas, esté listo y conforme a tu voluntad. Te lo pido y te lo ruego en el precioso y poderoso nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. No me queda más que decirles y desearles que el Señor los guarde, que el Señor los proteja de todas estas cosas que vendrán sobre la tierra. Quiero dejar en claro que este programa es para alertar y motivarte a que busques cada vez más al Señor Jesucristo y escapar de estas cosas que sobrevendrán en la tierra. Le pido a Dios que te bendiga, que guarde a tu familia y a tus amistades, siempre recordando y que lleves este mensaje en tu corazón, que Jesús te ama y Maranata, que es el Señor viene. Sí, Señor Jesús, ven y ven pronto. Al igual que un parpadear, Él vendrá como un ladrón en la noche, volverá. Su gloria en las nubes, sí veremos. El estudiar la palabra de Dios nos lleva aún a cosas mejores. El descubrir que podemos tener vida y salvación eterna en nuestro Señor Jesucristo. Lo que ninguna religión ni filosofía le puede ofrecer. El día de hoy vamos a estudiar el escenario profético Maranata. Acompáñenos. Alertas que el reloj profético de Dios, la nación de Israel marcando los últimos segundos del tiempo de gracia que Dios ha dado para la iglesia de Cristo y preparando el escenario que será para Israel en su semana 70, cuando viva la angustia de Jacob, como nos lo dice Jeremías capítulo 30. Y si lo duda, solo es ver cómo ahora se están cumpliendo las profecías literalmente como fueron escritas para su cumplimiento total. A Israel se le prometió en Ezequiel 34:13 que el Señor los sacaría de los pueblos, de las naciones, y los juntaría en sus tierras. Y Dios los ha traído ya a su propia tierra y los ha apacentado en su propia nación de Israel. Hoy esto está sucediendo exactamente, tanto que cada día hay más judíos de todo el mundo que deciden vivir en Israel. Así lo confirma la agencia judía y el ministerio 12, versículos 2 y 3. Y el juicio a todas las naciones está por comenzar, por estar en contra de Israel, apoyando la repartición de la tierra que les fue heredada divinamente. Y este mapa pronto se va a pintar totalmente de verde y el mundo se va a llenar de más tragedias espantosas con destrucción, muerte y calamidad por todas partes. Tanto que lo que se ve hasta ahora no es nada con lo que viene. Hoy solo es principio de dolores y lo peor está por empezar. Y dentro de este cuadro crítico y peligroso que vive ya la nación de Israel, está la no menos crisis política interna que ponen en peligro el destino futuro de la nación de Israel. Y esta crisis interna se va a marcar y se va a intensificar más después de las elecciones del 17 de marzo de este 2015, que la fecha está exactamente entre la mitad del eclipse solar total de Sol del 3 de marzo y el eclipse lunar del 4 de abril. ¿Coincidencia? Por supuesto que no.
dentro del plan profético de Dios, de acuerdo a su bendita palabra, y respecto a las señales del cielo, del sol y la luna y las estrellas, solo nos indica que pronto las potencias de los cielos van a ser conmovidas, como nos lo dice Lucas 21, de alía, de inmigración, durante el 2014, marcando ya un aumento del 28% respecto al año anterior, donde 7,000 judíos franceses hicieron la alía, que es la inmigración a Israel, tanto que la población de Israel se calcula de casi 8,300,000 personas de habitantes. Escuchó bien, hoy Israel tiene casi 8,300,000 personas de habitantes. Y esto es para que nos demos cuenta que el tiempo de gracia se está acabando y que pronto la iglesia partiremos a nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes, con Yeshua, con Jesús, y que Israel pronto vivirá su semana 70, como nos lo dice Daniel 9:27. Y por si fuera esto poco, hay más señales que nos alertan que Cristo viene pronto. También se empieza a producir el aceite que se usaba en el templo de Jerusalén después de 2000 años de no hacerlo. Esto es asombroso y milagroso porque vemos la mano de Dios preparando el escenario final de los últimos tiempos. Porque un equipo de expertos agrícolas, artesanos y rabinos recreó por primera vez el aceite puro. Escenario profético Maranata. Escenario profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Bienvenidos. Siguen las amenazas y rumores de guerra. El caos está por venir, se encadena. ¿Será que los que tienen oídos, pero que no oyen, no se dan cuenta que las últimas advertencias y señales que nos dio nuestro Señor Jesús se están cumpliendo frente a nuestros ojos? Bienvenido al escenario profético Maranata. Gracias por acompañarnos. Hoy analizaremos las noticias de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a lo que está sucediendo. ¿Hacia dónde vamos, Raúl? Hola, Dios los bendiga en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy estaremos estudiando la palabra de Dios conforme a las profecías. La Biblia es la única que tiene profecías antiguas, claras y precisas para entender los últimos tiempos que estamos viviendo hoy. Lo que ningún otro libro le puede decir. Que se empleaba hace 2000 años para encender el candelabro del menorá del templo de Jerusalén. Y todo esto es para el cumplimiento de la semana 70 de Israel, cuando traigan para el alumbrado el aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente en el templo, que muy próximamente tendrán, y poder llevar a cabo el mandato que les da Levítico 24:2. Y dentro de las señales del fin en el reloj profético de Dios en Israel, hay una turbulencia hostil y agresiva mundialmente, donde Israel está siendo presionado por todas las naciones a dividir y repartir su tierra de Canaán, que les fue heredada divinamente, como nos lo dice el Salmo 105 del versículo 8 al 11. Donde hoy las naciones que vemos en color verde se van adhiriendo ya, apoyando la creación de un Estado palestino con capital Jerusalén Este. Pero poco a poco el mapa mundial se va pintando de verde ante las declaraciones de apoyo de estas naciones por medio de sus presidentes y autoridades, que en su ignorancia de la palabra de Dios lo van haciendo, donde se van cargando la copa y piedra pesada que es Jerusalén, que les traerá su propia destrucción, como nos lo dice Zacarías